Hola a todos, esto es Patercos, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la academia online de patronaje patercos.com, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer otro tipo de escote halter con drapeado como este que veis aquí en las fotos. Digo otro porque en el canal ya tenéis un tipo de escote halter en el que abrimos el vuelo por delante y va recogido con un fruncido a lo que es la zona del cuello. Pero antes de empezar, recordaros que por una suscripción de 10 € al mes podéis entrar a formar parte de la academia online, donde tratamos, lo dicho, transformaciones de patrones, técnicas de confección avanzadas, interiores, es decir, estructuras internas de las prendas para que mantengan bien las formas. Vamos, un montón de cosas, hay ya un montón de clases disponibles, y este mes estamos con el tema. La semana pasada hicimos la chaqueta base, el patrón de chaqueta base con fichas incluidas. Esta semana hemos visto el desglose, ¿no?, de las partes de la chaqueta en el sentido de, pues, de las pistas, del forro. Y además hemos tratado el tema de las entretelas, hemos visto un montón, hemos visto diferentes tipos de telas o de entretelas que se pueden utilizar para entretelar el interior de una chaqueta al estilo de la sastrería, y podéis ver un ejemplo. Así que vamos a empezar con el tema de hoy, que es este escote halter. Primero vamos a ver la transformación del patrón, ya vais a ver que es mucho más sencillo de lo que tenéis en la cabeza. Y después iremos con la confección. Podéis ver que el escote hace en esta parte como un orificio, ¿no?, y va ahí todo el drapeado, y luego por ese orificio pasa una tira, el cuello que nos viene desde la espalda, pasa por ahí y va hacia el otro lado de la espalda. Vamos a verlo. Vamos a empezar por el patrón base delantero. Necesitamos el delantero y el de espalda. Estoy remarcando las pinzas para que las podáis ver bien, porque en lápiz no se aprecian bien. Y lo que tenemos que hacer es trasladar tanto la pinza de pecho como la de talle a la zona superior del hombro. Entonces, para eso sacamos el punto central del pecho, escuadrando tal y como lo he hecho en el vídeo, y alargamos el origen de las pinzas a este punto central del pecho. Ahora podéis escuadrar hacia arriba y abrís, trasladáis las pinzas ahí arriba, ambas. Primero cerráis la del pecho para que lo que es la profundidad de la pinza se nos abra por arriba, y después la del talle hacemos lo mismo. Desde el escote vamos a marcar dónde queremos que nos quede la zona del anudado, así que le vamos a poner a unos 7 centímetros desde el punto de escote. Vamos a hacernos una línea guía escuadrada desde el centro para saber a qué altura nos quedaría, y luego de holgura le vamos a dar un par de centímetros más. Así que en realidad la haremos por esta línea que nos ha quedado hacia arriba, pero que tengáis en cuenta que esto es holgura. Cogemos la pieza de la espalda y vamos a, antes de empezar a modificar del todo lo que es el delantero, vamos a añadirle ya la parte que nos cruza hacia la espalda, que ya habéis visto en el diseño que el delantero cruza hasta el costadillo, hasta donde estaría la pinza de la espalda. Así que solo es necesario que os calquéis un poquito de la sisa para tener una visión, y por el bajo hasta el punto de la pinza. Ahora, desde el piquete de aplomo del delantero hasta donde estaba el inicio de pinza en la espalda, os dibujáis una línea recta, y así ya tenemos la zona de la espalda que necesitábamos cogida, unida en la pieza del delantero. Conservar los piquetes, porque si necesitáramos hacer alguna modificación o algo,
es importante saber dónde estaban. Este es el piquete de lo que era la costura de costado. Prolongamos la diagonal de la espalda hacia arriba, la que acabamos de dibujar, y rellenamos la pinza. Le vamos a tener que añadir unas holguras al costado porque, si lo pensáis, la línea que nos viene del costado, el borde, como va a tener que llegar al delantero, necesita más distancia para llegar al delantero, así que prolongamos la línea que nos habíamos hecho desde el centro y vamos a subirle en el costado un par de centímetros. Luego, aparte, en el centro delantero le vamos a poner un fuelle. Si el fuelle queremos que tenga, por ejemplo, una profundidad de 4 centímetros, vamos a ponerle una profundidad de 4, pues desde el centro sacaremos 4 centímetros. Esto, digamos que sería la parte interna del fuelle, la de abajo, y la que pliega encima pues la conseguiríamos con el otro delantero, porque esta pieza luego tiene el lado derecho, entonces tenemos la mitad del fuelle en un lado del delantero y la mitad del otro fuelle en el otro lado del delantero. Marcar los piquetes del fuelle. Esta parte de arriba iría al lomo. Y por último, la holgura que le vamos a dar en el costado, por lo que os comentaba de que nos tiene que llegar, tenemos que tirar toda esta costura, todo el borde del costado va a tener que llegar a lo que es el centro delantero, entonces necesitamos ahí darle un poco de distancia de más. Esto puede variar entre tallas, pero en una 38 más o menos se le abre por aquí, por la zona del costadillo, unos 5 centímetros. Hacéis una línea simplemente que cruce el costadillo, no tiene que ser ninguna medida especial, simplemente que cruce por el costadillo y le abrís unos 5 centímetros. Igual, si puede ser que a más talla tengáis que añadirle un poco de holgura extra. Pero en principio ya os digo que más o menos abrirle unos 5 centímetros. ¿Vale? Cuando ya lo tenéis todo relleno, la pinza y todo, entonces desde el punto de arriba hasta la espalda dibujáis una línea recta y volvéis a dejar lo que es esa costura de costado, la del borde, recta. Y así nos quedaría el delantero. Vamos ahora a la espalda, igual que hemos hecho antes, os calcáis un poco la zona del costado del delantero, porque la espalda nos tiene que cruzar hasta llegar al costadillo del delantero. Es lo mismo que hemos hecho antes, y también en el delantero o en el hombro os calcáis también la zona del hombro del delantero para que veamos cómo dibujar la tira que nos cruza por delante. Igual que hemos hecho en el delantero, marcamos los 7 centímetros desde el escote
y esta vez 2 centímetros hacia abajo de holgura. En el delantero eran 2 hacia arriba de holgura y en el de la espalda 2 hacia abajo de holgura. Unimos el punto del hombro con este piquete y después creamos una perpendicular del hombro a ambos lados del hombro, una perpendicular, y trasladáis la distancia de la línea del piquete al hombro para hacernos un rectángulo que más o menos será la distancia que necesitamos para llegar al centro delantero. Pero necesitamos darle, como digo, esa holgura para que llegue desde el costado al centro, en la parte de afuera. Así que vamos a ver la altura de hombro, la bajada de hombro, que en realidad suele ser 5 centímetros, pero bueno, os podéis, si no recordáis qué bajada de hombro le habíais dado, podéis haceros las típicas líneas de referencia, pero vamos, que suele ser 5. Y esta distancia la podríamos poner aquí en el extremo, pero como queremos que esta pieza vaya al lomo, en vez de dárselo por allí, lo vamos a abrir en el hombro. Vamos a abrir lo que es la altura de hombro pues eso, por la zona del hombro. Eso sí, aunque la altura de hombro suele ser de 5 centímetros, pensad que las tiras van a quedar más o menos por la mitad del hombro. Entonces, si le damos la bajada de hombro completa, los 5 centímetros, seguramente nos va a desbocar. Así que yo os diría que le dierais más o menos la mitad, es decir, unos 3 centímetros de apertura. Si vuestra bajada de hombro fuera de 4, pues unos 2 centímetros de apertura. Algo así, más o menos la mitad le abrimos de la bajada de hombro. Ahora ya podéis dibujar la forma del escote de la espalda, lo que queráis. Yo le he dado ahí un poquito de forma de pico. La pinza la mantendríamos. En el centro espalda le podríais poner cremallera, botones, lo que quisierais. Y faltaría redibujarnos la línea de costado. Primero, desde el piquete de aplomo espalda hasta el costadillo delantero, igual que antes, línea recta. Y después para llegar a la tira que cruza hacia la espalda, pues intentad más o menos dibujar una línea que quede uniforme. Más o menos, con la regla de curvas le podéis dar un poquito de forma. Y ya tendríamos la espalda con la tira incluida. Vamos a hacer un repaso. Sabéis que en el delantero, en el costado, le hemos dado, bueno, en el costadillo delantero le hemos abierto unos 5 centímetros de holgura y que aquí en la espalda, en el hombro, le hemos abierto también en la línea de hombro unos 3 centímetros de holgura para compensar esa bajada de hombro, esa medida de bajada de hombro. Cortamos las piezas a lomo, tejido doblado por la mitad. El lomo realmente nos va a actuar como contrahilo. El lomo significa que cortamos derecho y izquierdo en una sola pieza. Así que doblamos el tejido por la mitad y donde queda la doblez ponemos la línea de lomo. Le podéis añadir 1 centímetro de margen de costura. Esto ya los acabados cada uno que los haga como quiera, lo podéis forrar o podéis hacerle un dobladillo de vuelta y vuelta o de remallado y vuelta, lo que queráis. Vamos a coser el delantero. Si os fijáis, he marcado con la plancha la línea del fuelle y vamos a doblar el delantero por la línea del lomo, derecho con derecho.
Pondremos el primer alfiler desde la línea del lomo a unos 12 centímetros. Y después ya nos lo sujetamos hasta abajo. Vamos a tener que pasarle 2 pespuntes. El primer pespunte va a ser por el borde a margen de costura hasta llegar a este alfiler que está a 12 centímetros. Y el segundo será por la línea de fuelle del centro delantero, la que he marcado con la plancha, y será desde abajo unos 4 dedos de distancia. Ahora lo veis como lo paso con la máquina, el primero a borde, a margen de costura. Llegamos hasta el alfiler y paramos, así vamos a dejar abierto por arriba el orificio por el que luego nos tiene que pasar la parte de la espalda. Y luego en la línea de plancha, en la línea de centro delantero, pasamos otro pespunte, unos 4 dedos de distancia. Es para que el fuelle, lo que es el plisado, nos quede fijo en la zona de la cintura. Le damos la vuelta y veis como en realidad el delantero ya lo tenemos montado. Tendríais que darle pues en los costados, pues hacerle eso, el dobladillo o lo que queráis. Tenemos el fuelle marcado, que en realidad nos quedará camuflado como si fuera un drapeado más de los que se nos quedan por arriba por haber trasladado las pinzas de pecho y talle a la zona superior. Y en el nudo veis que la parte de abajo la tenemos que sacar hacia arriba para que realmente el drapeado nos quede bien marcado. ¿Veis? La que se nos quedaba hacia adentro lo sacamos hacia afuera y lo subimos, y así el drapeado nos queda marcado con una forma más bonita. Voy a irlo colocando en el maniquí para que veáis un poco, para que comprendáis la forma, el proceso de montaje de este top. El delantero nos tiene que cruzar hasta el costadillo de espalda. Nos llega, lo hemos hecho hasta la línea de la cintura. Esto ya luego lo cogeríamos o con una falda para que sea un vestido, o simplemente fijaríamos la cintura y se quedaría en un top. Y luego cogemos la espalda, que ya tenemos que haber cerrado las pinzas de talle. Llevaría el cierre en el centro de la espalda, y la espalda nos tiene que cruzar hasta el costadillo delantero, pero la espalda nos cruza por debajo del delantero. Así que lo recolocamos todo bien, lo ponemos superpuesto y metemos la espalda, cuando ya tenemos un lado, por el orificio del delantero. Y ya terminamos de colocar el otro lado, nos la moldamos. Y lo mismo, sujetaríamos también, superpondríamos hasta el costadillo delantero y el costadillo de la espalda por encima. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Este escote es perfecto para el verano, así que en una blusa, en un vestido lo podéis aplicar donde queráis. Si lo hacéis, enseñadme fotos, me podéis etiquetar en Instagram, en la cuenta de Patercos. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.